Y en este segmento se une el doctor Edward Cano, que nos está trayendo información de primera línea sobre lo que es la asociación de la terapia hiperbárica en cirugía plástica. Bienvenido, doctor Cano. Gracias, doctor. Cuéntenos qué es la modalidad, en qué consiste, algunos detalles sobre lo que es la parte hiperbárica. Sí, bueno, la oxigenación hiperbárica, como es llamada modernamente, se crea hace alrededor de 100 años con la búsqueda de la resolución de enfermedades descompresivas por buceo. Cuando el paciente buzo se sometía al tratamiento, los médicos de ese entonces se fueron dando cuenta que otras padecimientos, otras enfermedades iban desapareciendo o se iban atenuando con el tratamiento. Así nace la medicina hiperbárica y luego se moderniza y se convierte ya en lo que son las llamadas cámaras hiperbáricas con oxígeno al 100%, donde el paciente se trata, se introduce dentro de la cápsula de la cámara y se lleva a cierta presión dependiendo del tratamiento al cual va a ser sometido el paciente. Con esta presión de oxígeno que se va implementando y aumentando paulatinamente, se va disminuyendo lo que son las moléculas de oxígeno y el paciente respira esa molécula y nosotros logramos aumentar hasta 23 veces la cantidad de oxígeno en el cuerpo, lo que va a contribuir en todo sentido a un mejoramiento del metabolismo celular del paciente en todo el organismo. Doctor Cano, ¿qué tiempo dura una aplicación de este tratamiento en la cámara hiperbárica? Va a depender del tipo de tratamiento, para qué lo que queramos, entre 1 hora y 2 horas, dependiendo de las circunstancias en las cuales nos llegue el paciente. Por lo regular, si es de manera preventiva, por lo regular es 1 hora, y si es de manera ya para tratar alguna afección es de 1 hora y media por lo regular. En estas cámaras hiperbáricas el paciente debe de permanecer estrictamente acostado o puede adoptar una posición sentado durante el tratamiento. Bueno, es una cápsula en la cual, bueno, hay diferentes tipos de cámaras hiperbáricas. Hay cámaras inclusive en las cuales se pueden introducir varios pacientes, hasta 12 pacientes. La que nosotros tenemos en nuestro centro, en Oxyplastic Clinic, es una cámara monoplaza, lo que significa que es de una sola persona, en la cual el paciente está acostado como si estuviera en su cama y está lástima que las imágenes se me perdieron al venir acá, pero el paciente está acostado en la cámara como si estuviera normalmente en su cama. Y tiene un cristal en la cual le ponemos una televisión cómodo, el paciente se puede mover tranquilamente, si quiere escuchar una música, o sea, es bastante confortable. O sea, el promedio es aproximadamente 1 hora. Aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. Doctor Ventura, en cuanto a los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos estéticos, por ejemplo, busto, la terapia, ¿cómo se debe de realizar? ¿Esto se va a realizar antes, después, se combina? ¿Cuál es la modalidad en que ustedes combinan la terapia hiperbárica con procedimientos estéticos? Bien, nosotros estamos recomendando a lo mínimo una sección antes y una sección después. Obviamente esto va a obedecer al tipo de paciente. En pacientes que son fumadores, nosotros vamos a colocar más sesiones postoperatorias en pacientes donde realicemos cirugías que sean un poco más de mayor envergadura. Nosotros vamos a indicar también mayores secciones de hiperbárica. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un caso de una paciente en la cual le colocamos implante mamario, una jovencita de 22 años, la cual se quejaba del formato de sus mamas y del tamaño de ella, principalmente a la hora de vestir. Estas niñas no encuentran generalmente, por el tipo de moda de hoy en día, ropa que le quede bien y que se ajuste tanto a sus senos, a su silueta corporal
y que tenga un equilibrio. Entonces, este tipo de jovencita pues viene con ese tipo de quejas generalmente. Nosotros elegimos un implante que le proporcione equilibrio y que no le haga daño a su cuerpo, que es lo ideal. Cuando nosotros vamos a una pregunta común, ¿cómo se elige el implante mamario? Cuando nosotros vamos a elegir el implante mamario va a depender del tórax de la paciente, del formato de ese tórax, de cómo las costillas también tienen su incidencia dentro de ese formato de tórax y el tamaño de la base de la mama, dígase el tamaño per se de la mama. Muchas veces yo hago la relación cuando se va a comprar un zapato, una persona X pues tiene un número de zapato que es su medida, digamos la medida 7. No se compra un 6 porque le queda apretado, pero tampoco se compra un 8 porque le queda muy flojo. Entonces al final cualquiera de estos dos tamaños le va a hacer daño. Es la misma relación que nosotros hacemos con el implante mamario que colocamos. Debe ser el implante para esa paciente. Una pregunta, cuando la paciente quiere por decisión propia aumentar de una manera anormal el tamaño del busto, ya sea por moda, por llamar la atención, ¿puede esto generarle algún tipo de molestia o deformidad en la espalda por el peso a esa paciente? A largo plazo, sí. No solamente el peso que tiene el implante, que ya de por sí es un factor también, pero ese mismo peso también va a agregar problemas a la piel del seno, la cual está sujetando también el peso de este implante, no solamente a la parte de los huesos, sino que también a esa piel. Y con el tiempo también va a existir una atrofia o disminución del tejido mamario basado en la presión que esos implantes de grandes volúmenes ejercen sobre la mama. Al principio muchas veces las pacientes súper contentas, aquella que busca ese tipo de resultados, pero con el tiempo ella va a tener que reintervenirse en un tiempo muy corto y es lo que realmente nosotros tratamos de evitar. Nosotros queremos una cirugía, que la paciente se sienta bien, se vea bien y claro que sea de un tiempo mayor. Doctor Cano, en estos casos que estamos manejando cirugías de mama, ¿con qué frecuencia el paciente necesita la terapia hiperbárica? Bien, la idea de crear Oxyplastic Clinic es por esta razón. Últimamente me han estado llegando una cantidad proporcional de pacientes postquirúrgicos a mi consulta, tratando de evitar que haya algún daño posterior o disminuir los riesgos de un daño que pudiera verse postquirúrgico en este tipo de pacientes. Entonces, hemos tratado de crear la clínica con este objetivo y con esto disminuir la incidencia de que el paciente tenga ese tipo de molestia, ese tipo de... tú sabes que cuando se aplica la hiperbárica, la oxigenación hiperbárica, se disminuye lo que es el edema, sobre todo en pacientes que se aplican o se someten a una lipoescultura, se disminuye lo que es el edema, la inflamación de esa paciente y por ende retorna mucho más rápido a lo que es sus actividades habituales. Entonces, obviamente, esto es lo que buscamos. Si una paciente que se va a recuperar, como decía el doctor, en 10, 15 días, logramos recuperarla y que vuelva a sus actividades normales en 5, es una gran cosa en sentido general. Doctor Ventura, usted habló anteriormente sobre el aumento en el volumen. ¿Qué sucedería cuando es lo contrario, cuando quiero reducir el tamaño de las mamas? Bien, también así como hay jovencitas que nos buscan para aumentar, también hay jóvenes que nos buscan para reducir el volumen mamario, ya que por la misma razón tienen dolor de espalda, la ropa no le sirve adecuadamente. Entonces estas pacientes pues obviamente buscan mejorar su contorno corporal y también su calidad de vida.
Aquí es el caso, una jovencita que no había tenido todavía ningún tipo de paridad, sin embargo, tenía hipertrofia mamaria, que es como técnicamente se llama, o mamas gigantes. Aquí nosotros vemos el caso en donde esta paciente se le ha reducido la mama, generalmente lleva una cicatriz alrededor de la areola, una cicatriz vertical, como nosotros vemos acá, y una en el surco bien escondida. Como nosotros ya hablamos anteriormente, es el cambio que nosotros realizamos de una mama grande que imposible de tapar ante la vista de las personas a una mama con un formato bonito. Sin embargo, pues con las cicatrices que muchas veces nosotros conseguimos mejorar y tratar a través de los tratamientos como la medicina hiperbárica. Doctor, hoy en día es muy frecuente la cirugía para los controles de la obesidad, las cirugías bariátricas. Y estos pacientes, luego de reducir de peso drásticamente, tienen mucha laxitud o redundancia de la piel. ¿Cómo se manejan estos casos y hasta dónde se podrían corregir estas complicaciones de la pérdida de peso? Bien. Luego que el paciente pierde o tiene una pérdida ponderal de más de 50, 70 kilogramos o libras, vamos a decirlo así, el paciente queda con mucha de esa piel colgando, flacidez. Este tipo de flacidez no se trata de otra forma que no sea retirando el exceso de esa piel. Lipoaspiración en estos casos no es la indicación porque obviamente el problema ya no es de retirar grasa, ya el paciente la ha perdido por el procedimiento quirúrgico anterior, sino es de restablecer nuevamente la forma y retirar esta flacidez. Existen ya diferentes tipos de cirugía dependiendo y atendiendo a cada parte del cuerpo. Generalmente a estos pacientes se les hace una programación. Muchos de ellos lo primero que desean realizarse es el abdomen y tratarse los senos, ya que está todo caído, no se sienten cómodos ni siquiera a la hora de higienizarse. Entonces la calidad de vida de estos pacientes aumenta bastante luego de perder peso y tratarse con la cirugía plástica. Vuelvo nuevamente al tema de la hiperbárica. En estos pacientes es ideal la hiperbárica, ya que las cirugías son cirugías que demoran bastante, son cirugías muy delicadas y este tipo de pacientes pues amerita un tipo de terapia como la hiperbárica. Repito una pregunta anterior. En los casos de pacientes de cirugías bariátricas, ¿se va haciendo de una manera programada o estos pacientes pueden ser sometidos en un solo procedimiento a todo lo que es el corte de esa piel que cuelga? Como ya estábamos mencionando, se debe hacer con una programación. Muchas veces estos pacientes tratan abdomen, mama, brazos, las piernas, el área dorsal también, el área glútea. Entonces debe realizarse una programación dependiendo de las condiciones del paciente. Hay algunos pacientes que generalmente se pueden hacer abdomen y mama juntos, después se pueden hacer los brazos, en otro tiempo quirúrgico y la pierna, en otro tiempo quirúrgico realizarse el rostro, que también muchas veces queda con mucha flacidez, y en otro tiempo quirúrgico la parte dorsal. O sea, hay combinaciones que nosotros realizamos atendiendo también a las quejas del paciente. Doctores, nos quedan 2 minutos de programa y siempre solicitamos una exhortación de parte de nuestros invitados a nuestra audiencia. Si bien realmente exhortamos al paciente a que busque cómo mejorar su apariencia física, ya que esto va a contribuir a una estabilidad tanto emocional como mental. Y lo tienen aquí en Oxyplastic Clinic, donde tenemos todo lo que concerniente a la belleza, no solamente a nivel quirúrgico, sino a nivel no invasivo. Tenemos también, además del doctor Ventura, varios cirujanos plásticos allá y varios médicos estéticos, las cuales contan con los más avanzados métodos y aparatologías a nivel mundial. Finalmente, doctor Viera, es importante recalcarle a la población, como esto es un programa de orientación, que a la hora de elegir un cirujano plástico, elijan un miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica Dominicana. Es la forma
como usted tiene, de garantizar que el especialista que le está atendiendo ha sido un especialista entrenado en cirugía plástica y que obviamente garantiza con mucho mayor porcentaje la seguridad del paciente. Amigos televidentes, han escuchado ustedes de nuestros invitados todo lo que es una información que les dé mucha utilidad a ustedes. Ya conocen lo que es la terapia hiperbárica, que le va a ayudar a recuperar esa oxigenación, y esto puede mejorar lo que es la cicatrización y acortar el periodo de convalecencia. De la misma manera, lo que son los procedimientos hoy en día estéticos, pues le pueden brindar muchas opciones para modificar alguna parte, ya sea de su organismo o en la parte también reconstructivas. Amigos de Ojo con la Vista, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y darnos esta oportunidad nuevamente de estar en sintonía. Les recordamos que nuevamente tendremos una entrega de invitados de alto nivel para información de su beneficio. Muchas gracias, hasta la vista.